Bendiciones en el nombre de Jesús. Les saluda su hermano y servidor en Cristo, Alex Cordero, predicador católico. El día de hoy tengo el gusto de poder disertar para ustedes una hermosa consideración de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia Católica, que se titula Malicia del pecado mortal. Yo sé que les va a gustar, yo sé que también va a marcar un precedente en su vida. Gracias. ¿Qué hace quien comete un pecado mortal? Injuria a Dios, le deshonra y en cuanto está de su parte, le colma de amarguras. Primeramente, el pecado mortal es una ofensa grave que se hace a Dios. La malicia de una ofensa, como dice Santo Tomás, se aprecia atendiendo a la persona que la recibe y a la persona que la hace. Una ofensa hecha a un simple particular es sin duda un mal, pero es mayor delito si se le hace a una persona de alta dignidad y mucho más grave si se dirige al rey. ¿Y quién es Dios? Dios es el Rey de Reyes. Dios es la majestad infinita respecto de la cual todos los príncipes de la tierra y todos los santos y ángeles del cielo son menores que un grano de arena. Ante la grandeza de Dios, todas las criaturas son como si no fuesen. Eso es Dios. ¿Y el hombre? ¿Qué es el hombre? Responde San Bernardo: saco de gusanos, manjar de gusanos, que en breve le devorarán. El hombre es un miserable que nada puede, un ciego que no sabe ver nada, pobre y desnudo que nada puede. Y este mísero gusanillo se atreve a injuriar a Dios. Dice el mismo San Bernardo. Con razón, pues, afirma Santo Tomás que el pecado del hombre contiene una malicia casi infinita. Por eso San Agustín llama precisamente al pecado un mal infinito. De suerte que, aunque todos los hombres y los ángeles se ofrecieran a morir y aún a aniquilarse, no podrían satisfacer por un solo pecado. Dios castiga el pecado mortal con las terribles penas del infierno. Pero con todo ese castigo, es como dicen los teólogos, menor que la pena con que tal pecado debiera castigarse. Y en verdad, ¿qué pena bastará para castigar como se merece a un gusano que se rebela contra su Señor? Solo Dios
es Señor de todo, porque es creador de todas las cosas. Por eso todas las criaturas le obedecen. Obedécele los vientos y los mares, el fuego, el granizo, la nieve y el hielo. Ejecutan sus órdenes. Pero el hombre, al pecar, ¿qué hace sino decir a Dios: Señor, no quiero servirte? El Señor le dice: no tomes venganza. Y el hombre responde: quiero vengarme. No tomes los bienes del prójimo. Y desea apoderarse de ellos. Abstente de los placeres impuros. Y no se resuelve a privarse de ellos. El pecador dice a Dios lo que decía el impío Faraón cuando Moisés le intimó la orden divina que diese libertad al pueblo de Israel. Aquel temerario respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No conozco al Señor. Pues lo mismo hace el pecador. Señor, no te conozco. Quiero hacer lo que a mí me dé la gana. En suma, ante Dios mismo le pierde el respeto y se aparta de él, que esto es propiamente el pecado mortal. La acción con que el hombre se aleja de Dios, esto es el pecado mortal. Y de esto se lamenta el Señor diciendo: ingrato fuistes, tú me has abandonado, yo jamás me hubieses apartado de ti. Eres tú el que te has vuelto atrás. Dios declaró que aborrecía el pecado, de suerte que no puede menos que aborrecer al que lo comete. Y el hombre, al pecar, se atreve a declararse enemigo de Dios y a combatir frente a frente contra él. Pues, ¿qué diríais si vieres a una hormiga que quisiera pelear con un soldado? Dios es aquel omnipotente Señor que con solo querer sacó de la nada el cielo y la tierra. Y si quisiera, a una señal suya, podría aniquilarlo todo. Y el pecador, cuando consciente en el pecado, levanta la mano contra Dios y con el cuello erguido y con soberbia corre a ofenderle. Ármase de gruesa cerviz, que es símbolo de ignorancia, y exclama: ¡qué gran mal es el pecado que hice! Dios es bueno y perdona a los pecadores. ¡Qué injuria! ¡Qué temeridad! ¡Qué ceguera tan grande es la del pecador!
El pecador no solo ofende a Dios, sino que le deshonra, porque renunciando a la divina gracia como un miserable ser, menosprecia y huella la amistad de Dios. Si el hombre perdiese esta soberana amistad por ganar un reino y aún por ganar todo el mundo, haría sin embargo un mal inmenso, pues la amistad de Dios vale más que un mundo y que 1000 mundos. Mas en cambio, ¿por qué se ofende a Dios? Por un puñado de tierra, por un rapto de ira, por un brutal placer, por humo o por capricho. Apenas el pecador comienza a deliberar consigo mismo si dará o no consentimiento al pecado, entonces, por decirlo así, toma en sus manos en la balanza y se pone a considerar qué cosa pesa más. Si la gracia de Dios o la ira, el humo o los placeres. Y cuando luego da el consentimiento, declara que para él vale más aquel humo o aquel placer que la divina amistad. Ved pues a Dios menospreciado por los pecadores. David, considerando la grandeza de Dios, exclamaba: Señor, ¿quién es semejante a ti? Mas Dios, al verse comparado por los pecadores con una satisfacción vilísima y pospuesto a ellos, les dice: ¿a quién me habéis asemejado? ¿A quién me habéis igualado? De suerte que aquel placer vale más que mi gracia y mi amor. Si al pecar hubieras perdido una mano, o 10 pesos, o quizás menos, no habrías pecado. De modo, dice Salviano, que solo Dios para ti es tan vil que merece ser propuesto a un rapto de cólera o a un mísero deleite. Además, cuando el pecador por cualquier cosa ofende a Dios, hace que tal placer se convierta en su Dios, porque en aquel pone su fin. Así dice el santo: lo que alguien desea en su corazón, para él es un Dios. Vicio en el corazón es ídolo en altar. Por lo mismo dice Santo Tomás: si amas los deleites, estos son tu Dios. Y San Cipriano: todo cuanto el hombre antepone ante Dios, lo convierte en su Dios. Cuando Jeroboam se rebeló contra el Señor, procuró llevar al pueblo suyo a la idolatría y le presentó sus ídolos diciendo: aquí tienes, Israel, a tus dioses.
Así procede el demonio. Ofrece al pecador los placeres y le dice: ¿qué quieres hacer de Dios? Ve al tuyo, ve aquí al tuyo esta pasión, este deleite, acéptalo y abandona a Dios. Y si el pecador consciente eso mismo hace, ahora adora en su corazón el placer como a Dios. Vicio en el corazón es ídolo en altar. Y si a lo menos los pecadores no deshonrasen a Dios en su propia presencia, mas no, le injurian y le deshonran cara a cara, porque Dios está presente en todo lugar. El pecador lo sabe y con todo se atreve a provocar al Señor en la misma presencia divina. El pecador injuria, deshonra a Dios y además, en cuanto está de su parte, le colma de amarguras. Pues no hay amargura más sensible que la de verse pagado con ingratitud por la persona que se ama y que en extremo es favorecida. ¿Y a qué se atreve el pecador? Ofende a un Dios que le creó y le amó tanto que dio por su amor la sangre y la vida. Y el hombre le arroja de su corazón al cometer el pecado mortal. Dios habita en el alma que le ama. Si alguno me ama, mi Padre le amará, dice el Señor, y vendremos a Él y haremos en Él morada. Notad bien la expresión, haremos morada. Dios viene a esa alma y en ella fija su mansión, de suerte que no la deja al no ser que el alma le arroje de sí. Como dice el Concilio de Trento, no abandona si no es antes abandonada. Y puesto que vos, tú Señor, sabes que aquel ingrato te ha de arrojar, decidme, ¿por qué no le dejáis desde ahora? Abandonadle ya. Partid antes que se os haga esta gran ofensa. No, dice el Señor, no quiero dejarle. Prefiero esperar a que Él mismo me eche. De suerte que apenas el alma consciente en el pecado dice a su Dios: Señor, apartaos de mí. No lo dice con palabras, sino con hechos, como advierte San Gregorio. Harto sabe el pecador que Dios no puede vivir junto con el pecado. Bien ve que si peca, tiene Dios que apartarse de él. De modo que, ya que tú no quieres, Señor, estar con el pecado, idos cuando os plazca. Y entonces entra el enemigo a tomar posesión de ella. Por la misma puerta por donde sale Dios, entra el demonio. Y entonces,
como también dice el Señor, va y toma consigo, toma otros 7 peores que él, y entran dentro y moran allí. Cuando se bautiza un niño, el sacerdote exorciza al niño diciéndole, sal de aquí, espíritu inmundo, y da lugar al Espíritu Santo. Porque aquella alma del bautizado, al recibir la gracia, se convierte en templo de Dios. Pero cuando el hombre consiente en pecar, efectúa precisamente lo contrario, diciendo a Dios que estaba en su corazón, sal de aquí, Señor, y da lugar al demonio. De esto se lamentaba el Señor con Santa Brígida cuando le dijo que al despedirle el pecador, fuera como que si quitara al rey su propio trono. Soy como un rey arrojado de su propio reino, y en mi lugar se ha puesto a un pésimo ladrón. ¿Qué pena no sentirá si recibiere una gran ofensa de alguien a quien tú hubieras favorecido mucho? Recordad pues que esa misma pena causáis a Dios, que llegó hasta dar su vida por salvarte. Clama el Señor a la tierra y al cielo para que le compadezcan por la ingratitud con que le tratan los pecadores. Oíd, oh cielos, y tú, oh tierra, escucha. Hijos creé y engrandecí, pero ellos me despreciaron, dice el Señor, por boca del profeta Isaías. En suma, los pecadores afligen con sus pecados al corazón del Señor. Dios no puede sentir dolor, pero como dice el Padre Medina, si fuese posible que le sintiera un solo pecado mortal, bastaría para hacerle morir, por la infinita pesadumbre que éste le causaría. Así pues, afirma San Bernardo, que el pecado, por cuanto en sí es, da muerte a Dios. De manera que los pecadores, al cometer un pecado mortal, hieren, por decirlo así, a su Señor, y nada omiten para quitarle, si pudieran, hasta la vida. Y según dice San Pablo, pisotean al Hijo de Dios y desprecian todo lo que Jesucristo hizo y anunció para quitar el pecado del mundo. Oremos, por favor. Cierren sus ojos. Vamos a dirigirle una oración al Señor en arrepentimiento. De suerte, Redentor mío, que cuantas veces pequé, os arrojé de mi alma y puse por obra todo lo que bastara para darte muerte, si pudieses morir tú, Señor. Oigo, Señor, que me decís, ¿qué te hice?
o en qué te contristé para que tanto me hayas contristado? Señor, me preguntáis qué mal me has hecho tú. Me distes el ser y habéis muerto por mí. Tal es el mal que me hicisteis, Señor. Señor, ¿qué he de responderos? Os digo que merezco 1000 veces el infierno y que muy justamente pudieras tú mandarme a él. Pero acordaos de aquel amor que os hizo morir por mí en la cruz. Acordaos de la sangre que por mi amor derramaste y tened compasión de mí. Mas ya entiendo, Señor, tú no quieres que yo me desespere y me decís que estás a la puerta de mi corazón, de este corazón que os arrojó de sí miserablemente, y que tú llamas con tus inspiraciones para entrar en él, pidiéndome que yo abra mi corazón. Sí, Jesús, Dios mío, yo me aparto del pecado. Duélome de todo corazón de haberos ofendido y os amo sobre todas las cosas. Entrad, amor de mi alma. Abierta tenéis la puerta, entrad y no os apartéis jamás de mí. Abrazadme con vuestro amor y no permitáis que de vos yo me aparte, Señor. No, Dios mío, nunca volvamos a separarnos. Os abrazo y estrecho a mi corazón. Dadme vos la santa perseverancia. Oh María, Madre mía, socorredme siempre. Rogad por mí a Jesús y alcanzadme que jamás yo pierda su santa gracia. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.